Decía en este caso que Paco Yunque es uno de los pocos cuentos de un escritor muy famoso que es César Vallejo. Ya, pero en sí César Vallejo, cuando ustedes lo estudien en grados superiores, en este caso van a, por ejemplo, a conocer que César Vallejo en sí se destacó en la poesía. Ya, y así se le conoce de manera universal, es decir, en todo el mundo, hasta Vallejo se le conoce como un gran poeta, pero también ha tenido una producción literaria, en este caso, de otros géneros, como el cuento. Y este cuento, Paco Yunque, es una de sus obras más, principales, ¿ok? Como les dije, es una adaptación. Cuando siempre ustedes lean, abajito le van a decir adaptación, quiere decir en este caso que no es el cuento original, sino que es un resumen del cuento de la obra original. Le decía que Paco Yunque tiene aproximadamente unas 28 páginas, por lo menos, más o menos. Es un cuento largo, ¿ok? Pero en este caso, para nosotros, para ustedes, ¿no? Por motivos didácticos, este es un cuentito pequeño, ¿ok? Entonces vamos un poquito a leer quién es Paco Yunque. Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban jugando en el patio. Imagínense un niño nuevo con su mamá y los otros niños ya, en ese caso, conocen un poquito eh, la, el, ya que están en el ambiente, ¿no? Están más relajados, juegan entre ellos, ¿no? La madre lo dejó y se fue. Paco, paso a paso, fue adelantándose al centro del patio, con su libro, su cuaderno y su lápiz. Paco tenía miedo porque era la primera vez que iba a un colegio y nunca había visto a tantos niños juntos. Lo más probable es que Paco, ya estamos deduciendo, ¿no? Cuando dice el autor, que ya, que le decía, cuando en ese Paco, en este caso que es un niño, ya dice que nunca había, era la primera vez que iba al colegio, ya, lo más probable es que en este caso Paco sea un niño más que todo que provenga del campo, ¿ok? Es muy, es, se da, se da en pocas, se da en pocas ocasiones, se da en pocas ocasiones, ¿ok? Se da en pocas ocasiones, le decía, se da en pocas ocasiones que hay niños en la ciudad. Es raro que un niño de la ciudad no vaya al colegio, pero lamentablemente es un tanto más común que los niños del campo tarden en acoplarse a la escuela, al colegio, ¿ok? Y lo más probable es que Paco haya sido un niño del campo, lo más probable, ¿no? Todavía eso no tengo la certeza porque todavía el autor no nos ha explicado. Eh, También estaba atolondrado porque en el campo nunca oyó sonar tantas voces de personas a la vez. ¿Ves? Acá, por ejemplo, cuando no, hace la referencia de campo, ¿no? También estaba atolondrado, estaba asustado, porque era la primera vez que escuchaba tantas voces. ¿Ok? Entonces, ahora, en el campo son grandes extensiones agrícolas, muy grandes, que en cada parcela, o sea, en cada pedazo de tierra, pedazo de campo, lo, lo trabajan pocas personas. Entonces, en un colegio que pueden haber 20 30 en un campo es muy poco probable que hayan 30 personas en una parcela. Suelen ser menos, suelen ser pocos. Entonces, el escuchar tantas voces a Paco lo asustó. En el campo, está aquí el autor explicando sus días en el campo, ¿no? Hablaba primero uno, después otro y después otro. Eso ya no era voz de persona, sino ruido.
Y ahora sí que esto del colegio era una bulla fuerte de muchos. Se sentía asordado. Asordado que es en este caso que estaba, se había vuelto, o sea, no que se haya vuelto, sino que tuvo un periodo de, con tanto ruido en este caso ya no podía, interpretar o definir en este caso las voces, ¿no? En ese momento sonó la campana y todos entraron a clase, ¿ok? Paco, sin soltar sus cosas, se había parado en medio del salón, entre las primeras carpetas de los alumnos y el pupitre del profesor. Ahí solo, parado en el colegio. Quería llorar. El profesor lo llevó a una de las carpetas delanteras junto a un niño de su mismo tamaño. Ok, entonces, imaginemos un niño que está en el campo, que tiene otra cultura, o sea, otro modo, otra rutina, y de repente de un momento a otro Paco entra a un colegio, y en el colegio había muchos niños, y encima se encuentra atolondrado por el ruido que causan los niños. Entonces, y entra a un salón de clases que nunca ha visto en su vida, en medio, en la parte, es al frente, ¿no? Entonces, si nosotros más o menos empatizamos con el personaje y de alguna manera entendemos paso a paso lo que él ha dado, podemos por ahí comprender el por qué él estaba asustado y por qué tenía esa ganas de llorar, porque estaba en un lugar prácticamente desconocido para él. Entonces lo lleva, en este caso, junto a un niño de su tamaño, ¿no? Entonces, el profesor le preguntó a Paco, ¿cómo se llama usted? Él responde, Paco. Y responde en voz baja y con voz temblorosa. Y su apellido, diga usted su nombre completo, Paco Yunque. Muy bien. Su compañero de carpeta le dijo, pon tus cosas, como yo en la carpeta. Paco Yunque seguía muy aturdido y no le hizo caso. Su compañero entonces le quitó sus libros y los puso en la carpeta. Después le dijo alegremente, yo también me llamo Paco, Paco Fariña. No tengas pena, vamos a jugar con mi tablero. Tiene torres negras, me lo ha comprado mi tía Susana. ¿Dónde está tu familia? Paco no respondió nada. Este otro Paco le molestaba. Como este, eran seguramente todos los demás niños, habladores y contentos. Y no les daba miedo el colegio, porque eran así. Y él, Paco Yunque, ¿por qué tenía tanto miedo? Miraba a hurtadillas al profesor, al pupitre, al muro que había detrás del profesor y el techo. ¿Qué cosa extraña era estar en el colegio? Paco Yunque empezaba a volver un poco de su aturdimiento. Pensó en su casa y en su madre. Entonces, hasta aquí, más o menos, si relevo paso a paso ya estos párrafos, vamos a entender ya de que en este caso o sea, el aturdimiento de Paco no era gratuito. Un niño que andaba generalmente por el campo, que por primera vez no solamente está en un colegio, sino en un salón de clases, con elementos que no eran común para él, tiene cierto aturdimiento. Y es normal. Que en este caso, cuando estamos en un lugar que no nos es conocido, podemos tener un poco de miedo. Sí, es normal. Entonces, eso es lo que le pasa a Paco. Más aún que ni siquiera conoce, se leyeron unos libros, ni siquiera sabía para qué eran. No porque no quiera saber, simplemente porque no estaba acostumbrado no era su rutina. Entonces, te sacan totalmente de tu rutina, entonces entonces es muy difícil acoplarse. Y eso es lo que le faltaba a Paco, acoplarse a los demás niños, ¿no? Conocerlos, ¿no? A pesar de que Paco Fariña en un primer momento
fue un niño amable. ¿No? Le dice, oye, siéntate con tus libros, ¿no? Juega con mi tablero. O sea, era un niño amable. No era un niño malo, ni un niño, en este caso, eh, que de alguna manera lo que le quería hacer alguna broma. No, era un amable. Pero a pesar de esa amabilidad, igual esa amabilidad lo aturdía a Paco. ¿Por qué? Porque no había tratado con niños así. Era la primera vez que él, en este caso, trataba con niños de esa manera. Entonces es normal esa sensación de defensa, ¿no? O sea, oye, ya está bien, pero ahí nomás. Entonces, él sigue, ¿no? Pensando en dónde estoy. Y Paco Fariña le pregunta, ¿a qué hora nos iremos a nuestras casas? A las 11. ¿Dónde está tu casa? Le dice Paco Fariñas. Por allá. ¿Está lejos? Paco Yunque no sabía en qué calle estaba su casa, porque acababan de traerlo del campo y no conocía la ciudad. Sonaron unos pasos de carreta en el patio. Apareció en la puerta del salón Humberto, el hijo del señor Dorian Grieve, un inglés patrón, un inglés patrón de los Yunque, de los Yunque, gerente de los ferrocarriles. Ya, un inglés decía patrón de los Yunques, ¿ok? Gerente de los ferrocarriles de la Peruvian Corporation y alcalde del pueblo. A ver, patrón en este caso es el jefe, o sea, el señor Dorian Grieve era el jefe de la mamá de Paco Yunque, ¿ok? El señor Grieve era una persona con dinero, ya, ¿no? Ahí dice, gerente, su trabajo era gerente de los ferrocarriles, o sea, los trenes, ¿no? En ese entonces, la empresa de trenes se llamaba Peruvian Corporation y alcalde del pueblo. Precisamente a Paco le habían hecho venir del campo para que acompañase al colegio a Humberto y para que jugara con él, pues ambos tenían la misma edad. O sea, el señor Dorian Grieve tenía un hijo que se llamaba Humberto, ¿ya? Y la mamá de Paco habrá comentado en algún momento al señor Dorian Grieve, yo también tengo un hijo, pero está en el campo. Entonces el señor Grieve le dice, bueno, trae a tu hijo para que juegue con el mío en el colegio, ¿ya? Para que puedan ser amigos, ¿no? Tal vez, como te digo, o sea, eh, el señor Grieve, ¿no? Lo más probable es que lo haya dicho sin ninguna mala intención, no es con la intención noble de que ambos se conozcan. Sin embargo, vamos a ver que esta decisión no es tan feliz para Paco, y lo vamos a ver por qué. Entonces, el profesor, al ver a Humberto Grieve, le dijo, otra vez tarde. Humberto, con gran desenfado, respondió, me he quedado dormido. Que sea la última vez. Pase a sentarse. Humberto Grieve buscó con la mirada dónde estaba Paco Yunque. Al dar con él, se le acercó y le dijo imperiosamente, ven a mi carpeta conmigo. O sea, no le sugirió, le ordenó prácticamente. Ven a mi carpeta conmigo. Paco Fariña le dijo a Humberto Grieve, no, el profesor lo ha puesto aquí. ¿Y a ti qué te importa? Le respondió Grieve, violentamente arrastrando a Yunque por su brazo hasta su carpeta. Imagínate, ¿no? Ahí está fruto, ¿no? Y de repente viene Humberto Grieve y lo jala. Y el profesor estaba presente.
O sea, él lo jala y el profesor está presente y observa todo. Y vamos a ver cuál fue la reacción del profesor. Señor, gritó Fariña, Grieve se está llevando a Paco Yunque a su carpeta. El profesor se cesó de escribir y preguntó con voz enérgica. Silencio. ¿Qué pasa ahí? Fariña volvió a decir. Grieve se ha llevado a su carpeta Paco Yunque. Humberto Grieve, instalado ya en su carpeta con Paco Yunque, le dijo al profesor. Sí, señor, porque Yunque o Paco Yunque es mi muchacho, por eso. El profesor sabía esto perfectamente y le dijo a Humberto Grieve, muy bien, pero yo lo he colocado con Paco Fariña para que atienda mejor las explicaciones. Déjelo que vuelva a su sitio. A ver, aquí por ejemplo hay algo que de repente ustedes todavía no conocen. Y esto de repente es bueno que ustedes entiendan. Cuando Humberto Grieve, hijo del jefe de la mamá de Paco Yunque, le dice, Paco Yunque es mi muchacho, ¿ya? Aquí, por ejemplo, lo que está diciendo Humberto Grieve es que Paco Yunque es mi sirviente. Es el hijo de la sirvienta de mi casa y por lo tanto es mi sirviente. Entonces yo ordeno o yo quiero que él vaya a donde yo estoy. ¿Entiendes? Lo que pasa es que eso se va más en tiempos antiguos. Este es un cuento de más o menos del año 1930, ¿no? O sea, esta época donde en este caso floreció la obra de César Vallejo, ¿ok? Y en ese tiempo, hasta ahora todavía hay el trabajo de servicio doméstico, pero en ese tiempo no solamente era más visible, sino que también las condiciones eran más duras. ¿Por qué? Porque normalmente las familias adineradas, en este caso, eh, ¿cómo decir? Contrataban, entre comillas, ¿no? A muchachas o a señoritas generalmente que vivían en las regiones andinas y las traían a Lima. ¿Para qué? Para que en este caso se encargara del servicio doméstico en casa. Muchas de ellas traían a sus niños, ¿ok? Y entonces había una relación de desigualdad. Humberto Grieve no ve a Paco Yunque como su igual, no es su amigo, es su muchacho. Cuando dice es mi muchacho, él lo ve a Paco Grieve como alguien inferior a él. ¿Por qué? Porque su mamá está al servicio doméstico en su casa y es, en este caso, empleada de su papá. Por lo tanto, el hijo era también empleado suyo. Lamentablemente, es una forma desigual, ¿no? De relaciones, en este caso, de trabajo. Pero se dio. Y justamente el objetivo de César Vallejo, el autor, era visibilizar estas relaciones de servidumbre. Este es un pequeño extracto, yo les dije. El cuento generalmente es de más de 20 páginas. Y el trato de Humberto Grieve a Paco Yunque es realmente muy, muy, muy triste. Si ustedes llegan a leer el cuento completo, van a odiar a Humberto Grieve por el trato que le da a Paco Yunque. Pero lo que César Vallejo quería plasmar en el cuento era visibilizar estas relaciones desiguales, en donde dos niños, donde un niño o sea, no veía a otro como su igual, sino a alguien debajo de él, porque su mamá era, en ese caso, una empleada doméstica. ¿Sí? Entonces, este cuento sí es, o sea, por eso que está adaptado para ustedes para que tengan, o sea, puedan entender el mensaje, pero en este caso, si leemos el cuento original, en este caso, tiene otra finalidad. Bueno, seguimos con el cuento.
Entonces el profesor le dice, no, Yunque se queda en el lugar que yo lo he puesto. Todos los alumnos miraban en silencio al profesor, a Humberto Grieve y a Paco Yunque. Fariña fue y tomó a Paco Yunque por la mano y quiso volverlo a traer a su carpeta. Pero Grieve tomó a Paco Yunque por el brazo y no lo dejó moverse. El profesor le dijo otra vez a Grieve, Grieve, ¿qué es esto? Humberto Grieve, colorado de cólera, dijo, no, señor, yo quiero que Yunque se quede conmigo. Déjelo, he dicho. No, señor. El profesor estaba indignado y repetía amenazador. Grieve, Grieve. Humberto Grieve sujetaba fuertemente por el brazo a Paco Yunque, el cual estaba aturdido y se dejaba jalar como trapo por Fariña y Grieve. Paco Yunque tenía ahora más miedo a Humberto Grieve que al profesor, que a todos los demás niños y que al colegio entero. El profesor se acercó a Paco Yunque y, tomándolo del brazo, lo condujo a la carpeta de Fariña. Grieve se puso a llorar, pateando furiosamente su banco. Entonces, ahora, ¿por qué esto sucede? Ahora, ¿por qué un niño desafía de esa manera a un profesor? Porque fue un desafío. Humberto Grieve le dice, no, o sea, el profesor le ordenó, no, Paco Yunque viene conmigo y está en la carpeta delante. Y Grieve dice, no, o sea, abiertamente le dice no al profesor. Lo desafía, no. Yunque se queda conmigo. ¿Por qué? Lo que pasa es que en el caso de estos niños son más o menos de 10 años, aproximadamente 8 o 10 años. Y en el caso de Humberto Grieve, él se siente con poder. Su papá, como les he dicho, es un gerente, una persona que dirige una empresa. Y generalmente las familias con mayores recursos económicos suelen sentirse con poder. Y Humberto Grieve se siente con poder de mandar, con poder de desafiar. Porque Fariña no dice, cuando Paco Fariña se dirige al profesor, Paco Fariña se dice con respeto, señor, esto pasó, pero él no desafía al profesor. Humberto Grieve sí. Cuando el profesor le llama la atención a Humberto Grieve y le dice, ¿por qué llega usted tarde? Humberto Grieve no muestra ningún signo de arrepentimiento. Él de la manera más relajada dice, no, porque me he quedado dormido. ¿Por qué ese tipo de actitud? ¿Por qué esa diferencia en la actitud de Grieve con la actitud de Fariña? Porque Grieve como se siente, como es hijo de un gerente, un, una persona con poder económico, siente que está por encima de las demás personas. Entonces es el desafío a la autoridad en el aula al profesor y en este caso también la pataleta cuando el profesor devuelve a Paco Yunque a su lugar. Porque recuerda, al final dice, Grieve se puso a llorar pateando furiosamente en su banco. Esa actitud es una actitud de desafío, es una actitud de desafío. Como no me hicieron caso, hago mi pataleta. Y eso pasa con niños que no tienen claro, que no tienen claro que en ese caso estás en una sociedad donde vas a tener momentos donde tú vas a dirigir y momentos en que tienes que escuchar a los demás porque la experiencia está de su lado. Y es justamente, este cuento es para que ustedes no sean como Humberto Grieve, ¿ya? En general es difícil que, bueno, en esas zonas no haya un niño como Humberto Grieve, porque en ese caso generalmente pertenece a familias adineradas.
a familias con mucho poder económico, ¿ya? Entonces es difícil que haya. Pero sin embargo, es bueno conocer para también, o sea, porque lo más probable es que ustedes a lo largo de su vida, ya sea cuando están más adultos, pueden conocer a un Humberto Griego. Y sepan que ese tipo de gente sí va a existir, pero también tienen que saber entender cómo poder, en este caso, tratarlos. Va a depender de las circunstancias. Pero sí, o sea, en este mundo existen Humbertos Grieves, van a existir, así, desafiantes, así, pero en este caso, es el aprendizaje es saber cómo poder convivir con esas personas. Muy bien, hasta aquí en este caso, ya